versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabéis de dónde viene, ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Queremos ser, señores, en materia dispuesta, Señor, para ser piedras vivas, Señor, para seguir edificando sobre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, abra nuestros corazones. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. ¿Se escucha bien ahí atrás? Sí. Gloria a Dios. Veamos aquí cómo este maestro, este fariseo, Nicodemo, pregunta esto. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú cristiano que tienes 5, 6, 7, 10 años en la iglesia y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Habla de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué es lo que hablamos? La palabra de Dios nos enseña de que la boca habla de la abundancia del corazón. El otro día compartía esto, que lo que nosotros hablamos está evidenciando de lo que estamos llenos por dentro. A nosotros nos mueve de lo que estamos llenos por dentro. Si es la avaricia, nos mueve el dinero. Si es el odio, el resentimiento, pero si es el dinero, nos mueve la codicia, la avaricia. Pero si estamos llenos del amor de Dios, nos mueve la misericordia y la compasión. Es muy diferente o sea, es imposible dar algo que no se tenga. Por eso nosotros tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado. Una de las cosas de que nosotros podemos ver a las personas, podemos ver lo que no se ve. Y ellos pueden ver en nosotros lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El corazón. Pero nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras evidencian qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Tarde que temprano sale a relucir, sale a flote de lo que estamos llenos. Todos y cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes que el verdadero yo no es estar aquí, no es el que está aquí hablando? Y no es de que seamos hipócritas. No, el verdadero yo va a salir no cuando estoy predicando la palabra, sino cuando estoy viviendo la palabra. ¿Cómo voy a reaccionar en un momento de estrechez, en una tentación? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hacer o qué es lo que voy a hacer? Y aquí el Señor Jesucristo menciona esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Hay gente que en verdad jamás ha escuchado de la Biblia. ¿Cómo podría ayudarte? No, la palabra de Dios nos enseña aquí, el Señor que enseña en el mismo capítulo 3, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, estoy en el versículo 36 del capítulo 3, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tenemos al Señor Jesucristo, no estamos en el camino. Dice la Biblia, en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. ¿De qué camino está hablando? Bueno, del Señor Jesucristo. Y menciona Isaías que el hombre, por torpe que sea andando en este camino, no se perderá, no se extraviará.
Entonces, Él es el camino, Él es la verdad, y si no estamos en la verdad, si no estamos en Cristo, estamos en la mentira. Y tarde que temprano sale la mentira, porque es lo que sale de nosotros. Dice el Señor Jesucristo: ustedes son hijos de su padre el diablo, le dijo a los judíos, a los que tenían como padre a Abraham, a los que tenían como padre a Dios. Pero sin embargo dijo: no, su padre es el diablo, porque él es padre de mentiras, porque él miente desde el principio. Y cada vez que mentimos, cada vez que volvemos a mentir, nos estamos pareciendo más al padre de mentiras. Por eso dice el Señor Jesucristo: que tu sí sea sí, que tu no sea no. Por eso tenemos de lo que está dentro de nuestros corazones es lo que va a salir. Una mentira te va a llevar a otra mentira, y cuando menos acuerdas quedaste atrapado en tus mentiras. Amén. Amén. Amén, hermanos. Aunque luchen con eso, miren, aquí es un hospital donde venimos todos enfermos, y el primer enfermo es el pastor, pero venimos a que nos cure el Señor. Yo no puedo hacer nada por ustedes, simplemente es compartirles de la palabra de Dios. El hecho es de que de lo que sabemos hablamos. El hecho es de que si nosotros, como actuamos, está evidenciando qué es lo que está en nosotros. Y si hablamos pura palabra de vida, está evidenciando que tenemos la vida. Porque solamente lo que tiene vida puede dar vida. Es imposible que la muerte dé vida. Hay gente que adora la Santa Muerte. Y es triste, pero pues es ridículo pensar de que la Santa Muerte me va a dar vida. Suena ridículo, pero así es la incredulidad de las personas. Hablamos de conocimiento de que somos espíritu, cuerpo y alma, y que de que tenemos que nacer de nuevo porque ya morimos espiritualmente. Recordemos de que un pecado nos aparta. Con un solo pecado que cometimos, estamos muertos. ¿Qué quiere decir muerte? Separación. ¿Separación de qué? Separación de Dios. Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Pero cuando dijo Dios a Adán: no comas de este árbol, y de que comas morirás, estaba hablando de errar el blanco, estaba hablando de pecar. Y un solo pecado lo destituyó de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero dejó la esencia, que es la vida. Eventualmente todos vamos a morir, por si no sabían o no se acordaban. Hay gente que vive como que cree que no se va a morir. Hay gente que está tentando a Dios. No, soy hijo del rey. Sí, pero sí sabías que dice el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que está provocando su propia muerte. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo trabajamos? Miren, hay que vivir. Hay que trabajar para vivir, no hay que vivir para trabajar. Porque si no, es gente que se la pasa trabajando y no vive su vida. Su vida es el trabajo. Y no, ya se fueron al otro lado, al otro extremo. Todo debe de llevar un equilibrio, un balance, para no caer en un desequilibrio. Recordemos de que ya estamos muertos espiritualmente. Todos estamos muertos espiritualmente. Por eso Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y que es a través del Espíritu que da vida a esta alma que es eterna. Espíritu, cuerpo y alma. Cuando morimos, el cuerpo se va a convertir en polvo. Y si no, pues vamos al panteón y se van a dar cuenta de que hay puros restos y se convirtió en polvo. Quedaron huesos y polvo. Entonces, cuando morimos, el alma se desprende de el cuerpo almático se desprende, y esa alma pasa a un lugar, y ese lugar solamente hay dos lugares: a la presencia de Dios o al infierno. Bueno, y esto es basado en la decisión que hayamos tomado en vida. Después de muerto, nadie puede ser salvo, puede llegar a la presencia de Dios. O sea, no existe purgatorio. Por más que le busquemos, no existe el purgatorio, porque entonces si tú crees en el purgatorio, tú le estás diciendo a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Te equivocaste, o te falta algo, déjate ayudo con mis rezos para sacar a mi familiar. Es imposible, hermanos. Por eso, esto es algo eterno, esto no es algo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tu maestro y no sabes esto?
Es a través del Espíritu que da vida a esta alma. El Espíritu, cuando morimos, dice Eclesiastés, que pasa a la presencia de Dios. Es el aliento de vida que regresa a Dios. Y el nacer de nuevo es a través del agua y su palabra, que es, por eso menciona Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua está representando la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos está enseñando, por ejemplo, Él dice, ustedes ya son lavados con el lavamiento de mi palabra, porque el agua es la que nos limpia, el agua es la que nos purifica. Pero dice que del Espíritu también. Bueno, eso a través, nadie va a venir a los pies de Cristo sin la palabra de Dios. No es una canción la que nos hace salvo, no es una película la que nos hace salvo. Es la palabra de Dios, que es lo único que tiene el potencial para creer. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No el canto de Marcos Witt o X cantante, el cantante que sea, por muy inspirado que sea, no es el canto. El canto puede ser, me motiva, somos personas, somos en la personalidad, en el alma, somos emocionalistas, somos en el alma está el intelecto, el raciocinio, las emociones y la voluntad. Un canto me puede ayudar para, tal vez haga clic, pero no fue por el canto, sino porque tal vez me abrió el conocimiento de lo que ya me ha sido expresado, de lo que ya se me ha sido enseñado. Y aquí por eso le dice Jesús a Nicodemo, ¿no entiendes esto? Tiene que venir, aparte del estudio de la palabra, tiene que venir la revelación de parte del Espíritu Santo. El conocimiento viene a través de la fe. Porque si tú pides revelación o conocimiento, por eso todo debe ir en un balance. Hay unas denominaciones que es pura palabra. Ya si no creen en lo que es profecía, no creen en lo que es, por ejemplo, la vida en el Espíritu. Y cuando no creen en la vida en el Espíritu, entonces están tomando una parte de la Biblia y la otra no. No creen en lenguas. Y entonces, ¿qué hacemos con 1 Corintios capítulo 12? ¿Qué hacemos cuando Pablo enseña de lo que es el hablar en lenguas? Pero también habla de un orden, de que tiene que haber un orden. Hay gente que no cree en profecía. Bueno, ¿y qué hacemos pues con la profecía? Que esto es profecía. Que el predicar la palabra es profecía. Pero también está la profecía que nos habla de los tiempos finales. Entonces hay gente que es pura palabra y no cree en la vida en el Espíritu. Pero hay otros que se viven en la vida del Espíritu y no creen en palabra. No, porque la palabra envanece. No te vayas al otro lado. No, porque es a través del conocimiento de la palabra que puedo vivir en el Espíritu. Amén. Tiene que haber un balance de los dos, si no nos la damos para un lado. Y yo los invito a Romanos capítulo 7. Ahí nos vamos a estacionar un poquito. El capítulo 7, aquí está Pablo hablando de una persona que ya nació de nuevo, hablando de que cómo es que podemos vivir ahora como con dos naturalezas. Y por cierto, no es el título de la predicación. El título de la predicación se llama Miserable de mí. Bueno, vamos a entender por qué. Recordemos de que cuando una persona comete pecado, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, esclavo es del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Hay gente que dice, juro no volver a tomar, hace su manda, hace su juramento y termina la manda y empieza hasta se las forman las del mes que no tomó. Y quiere dejar de hacer cosas, pero tarde que temprano vuelve a caer. Ahora, ¿cómo es que dice que hay gente que quiere dejar de hacer cosas pero no puede? La misma palabra de Dios nos enseña esto. Ahí en Romanos 7 dice, en capítulo 8 versículo 7, nada más le voy a leer dos versículos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay gente que quiere agradar a su esposa yendo a la iglesia, o quiere agradar a los hijos, agradar a los padres viniendo a la iglesia, pero no pueden. ¿Por qué? Porque siguen en sus pecados.
siguen con esa misma naturaleza, y lo único que cambia la naturaleza es el creer la palabra de Dios. Nada más. ¿Cómo es que ahora un borracho, mujeriego, parrandero y jugador ahora predica la palabra? Porque ha creído que la palabra es lo único que tiene el potencial de cambiar a una persona. Que ser hijo del diablo ahora ser hijo de Dios. De estar en las tinieblas a ser trasladado a su luz admirable. Amén. Entonces, por eso menciona eso. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque siguen en esa naturaleza pecaminosa. Ellos no han creído, no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siguen con esa naturaleza. ¿Por qué es que a nuestros hijos se les enseña a hacer el bien y no el mal? Porque el mal ya viene dentro de ellos, así como que venía dentro de nosotros y sigue dentro de nosotros. Pero yo te quiero enseñar para que puedas lidiar con esto, porque va a haber luchas en tu cabeza de es que no quería hacer esto y terminé haciéndolo. Bueno, por eso Pablo nos enseña esto, de que, por ejemplo, menciona el capítulo 6, versículo 15 de ahí de Romanos. Yo digo porque estamos a unas hojitas de diferencia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Te digo por qué. Porque hay personas que dicen, ya nací de nuevo y soy libre en Cristo. Quiere decir que porque ya nací de nuevo, eso me da autoridad para seguirme revolcando con los cerdos. Se oye feo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita te puedo llevar una escritura donde habla eso, de la naturaleza del cerdo. ¿Qué es la naturaleza del cerdo? Bueno, ¿qué nos dice que te pongo un ejemplo sencillo? El cerdo no necesita una dieta balanceada, come de lo que sea. ¿Dónde asisten los cerdos? En lo natural. Asisten chiqueros, son envidiosos hasta con sus mismas crías. Como yo y que los demás si quieren que alcancen, dicen no les importa. Los cerdos no, ellos comen de lo que sea. Aún así hay gente que anda de un bar, anda a otro, vive una vida desenfrenada, porque esa es su naturaleza. Por eso Pedro menciona esto, dice, les ha sucedido lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. ¿Qué quiere decir esto? De personas que creyeron en el Señor Jesucristo, pero que apostataron de la fe y que volvieron a su vieja naturaleza. Y que dice que su segundo estado viene a ser peor que el primero. Muchos porque no se les predicó la palabra de Dios. Y en esto cae el compromiso en nosotros como pastores, que es lo que les estamos enseñando. Y ahí en el versículo 15 dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí podemos caer en el libertinaje. Dice Pablo, se contesta el mismo, en ninguna manera. ¿No sabéis que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Qué es lo que nos mueve por dentro? El pecado. Si es el amor, nos mueve la misericordia, la compasión, como ahora que fueron nuestras hermanas misioneras y Abner, como misioneros fueron para allá. ¿Qué los movió? La motivación. Y yo les tuve que enseñar cuál es la motivación correcta: el amor, la compasión, la misericordia, el compromiso y la pasión por seguir a Cristo. Entonces, quiere decir de que lo que nos va a mover, lo que estamos llenos por dentro, para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Cuál doctrina? La palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Sí? Ahora, vamos al capítulo 7, ahí mismo, del libro de Romanos. Dice esto: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, y Nicodemo conocía la ley. Conocía la ley, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Que éste vive, porque la mujer casada, aquí va a poner una analogía, un ejemplo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Y es lógico, ¿no? Pues si yo muero, pues mi esposa tiene todo el derecho de volverse a casar. Ya no está sujeta a mí porque ya estoy muerto. ¿Me explico? Es lógico. Ahora, por eso en otra ocasión les comenté cómo es que Cristo, cómo es que Jesús pudo salvar a todo el mundo, porque Él tuvo que morir. Si Él no hubiera muerto, estaba obligado por la misma ley a mirar solamente a su pueblo. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces Él se sube voluntariamente a la cruz, muere en la carne y ahora puede mirar a todas las naciones para salvarnos. Ahora, ese es el ejemplo que pone. Y pone otro ejemplo. Así que, versículo 3, dice, si en vida el marido se une a otro varón, será llamado adúltera. Y si Jesús hubiera visto a los griegos, a los filisteos, bueno, no sabía filisteos, a otras naciones, entonces hubiera llamado adúltero, porque no hubiera venido a la nación a la cual él estaba comprometido como el esposo, como el novio. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Se le hubiera llamado adúltero. Pero si su marido muere, es libre de esta ley. Por eso muere Jesús, dice, de tal manera que si se uniere a otro marido no será llamado adúltera. Y Jesús no fue un adúltero, murió en la carne, ya rompió ese compromiso que tenía solamente con Israel, y ahora sí puede mirar a todas las naciones. Así también, voy a poner otro ejemplo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué quiere decir? De que ahora el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Tengo que morir, ¿qué? A mi carne, porque dice, el que es nacido de la carne, carne es; el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estoy muriendo voluntariamente, le estoy diciendo a este mundo, le estoy diciendo a mi carne, ¿sabes qué, carne? Ya no te enseñorees de mí. Muero voluntariamente, así como Jesús. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, y yo voluntariamente me sumerjo en una tumba de agua, simbolizando el bautismo. Una tumba de agua. Cuando me sumergen, muero a la carne, y cuando me levanta el ministro, vivo en el Espíritu. Sin embargo, seguimos en el cuerpo. Porque somos una alma salva. No me bautizo para ser salvo, sino que me bautizo porque es la evidencia de que ya creí. Y cuando creo, entonces ahora sí, esa nueva naturaleza, esa alma salva está atrapada dentro de este cuerpo que no es salvo. Porque mi carne está podrida por el pecado, mi corazón está endurecido. Por eso Él me dio un corazón nuevo. Mi mente está corrompida por el pecado, y mi concupiscencia me lleva al pecado. Hay dos pensamientos en nosotros, y ahorita lo vamos a ver. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Quiere decir que todo lo que yo hacía, inclusive lo bueno, que voy a ayudar aquí, que voy a ayudar a esta familia, voy a darle a los pobres, eso son obras muertas. ¿Sí? Porque eso produce arrogancia, jactancia. Pero cuando es en el Espíritu, la honra y la gloria se la lleva a Él. Esa es la gran diferencia. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Quiere decir que estamos obligados a pecar, para entenderlo. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, de la nueva naturaleza, y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice que la palabra mata. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Te digo esto porque a mí me han dicho, ¿para qué estudias tanto? La palabra mata. Luego, ¿qué voy a hacer con el versículo donde dice que su pueblo padeció por falta de conocimiento? Es por falta de conocimiento que no entiendo de lo que me está hablando.
pero es a través del conocimiento de la ley que ahora conozco de que mentir es malo y eso produce la muerte. Sigue versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, por la palabra. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ya te explico? Cuando tú le dices a tu hijo, hijo, no toques la estufa. El hijo bien obediente, no mamá, no voy a tocar la estufa. ¿Qué produce en ese niño? A tocar la estufa. Cuando te dice el Señor, cualquier pecado que te diga, no mentirás. Y viene el Padre, ¿es verdad que Dios dijo que no mintieras? Y produce en nosotros, en esta ocasión, por eso menciona esto, pero no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia. Ahí estaba el pecado, la vieja naturaleza estaba en nosotros. Pero si dice Dios, no lo hagas, ¿qué quieren? ¿Qué creen que es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer. A Eva ya se le había instruido, no comas de este árbol. Pero dice que el fruto era bueno para comer. Y produjo en ella eso de que, bueno, vamos a ver. Si a ti te dicen, no hagas esto, ¿sabes? Si en el trabajo te dicen, llegue temprano. Si en la iglesia te dicen, llega temprano. Hay muchos hermanos que son de palabra. ¿Son fieles? No. Porque llegan no solamente a la palabra, no vienen a la adoración y a la alabanza. Bueno, ahora continuamos con esto. Versículo 9. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Está hablando Pablo como nacido de nuevo. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo no conocía que robar era malo, pero cuando la ley me dice, no robarás, produjo en mí ese es el misterio del pecado. Ese es el misterio. ¿De dónde salió el pecado? Bueno, viene desde Satanás. Dice, eras hermoso desde tu creación hasta que se halló maldad. ¿De dónde salió la maldad? Es un misterio. Dios lo creó. No, Dios no lo creó. Toda dádiva y perfecto desciende de lo alto. Es un misterio que no va a ser revelado, porque va a ser revelado cuando estemos ahí en su presencia. Pero mientras no es revelado, ¿de dónde salió el pecado? Viene de Satanás, pero salió de algo. Bueno, así nosotros, sale de nosotros. ¿Por qué? Porque heredamos ese pecado original, ya lo vimos en las predicaciones pasadas. No me puedo regresar a esas enseñanzas porque para que entiendas parte de esta enseñanza tienes que escuchar los otros mensajes para que lo lleves. Por eso enseñamos en una forma sistemática. No te voy a hablar hoy del diezmo, luego de Apocalipsis, no, porque debe de ir una enseñanza consecutiva, sistemática. Amén. Dice, revivió y yo morí. Versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Quiere decir, dice el Señor, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y nos dice, escoge el bien. Dice, si haces esto, vivirás, pero si pecares, morirás. En Deuteronomio 28 nos enseña todo. Dice, si hicieras esto, yo te bendeciré, tus hijos serán bendición, todo esto, tu granero sobreabundará. Todo esto nos habla de lo que viene siendo ¿cómo se llama? Las bendiciones de Dios. Pero también dice, si tú no obedeces, y trae las consecuencias. Dice, tu esposa se acostará con otro, tus hijos serán malditos, andarás de aquí y andarás para allá. Nos habla de las consecuencias del pecado. Y creo que todos estamos aquí porque hemos vivido las consecuencias de nuestra desobediencia. No estamos aquí porque somos sanos,
porque nos sentimos muy justos, no, porque somos pecadores, ¿cierto? Aquel que diga, no, yo vengo a la iglesia porque yo no soy tan malo, cálmate, Calimán. No, venimos porque somos pecadores, porque estoy enfermo de pecado y vengo a que el Señor me sane, porque el Señor no llamó a justos, no llamó a los sanos, sino a los enfermos. Estamos enfermos de pecado, ahorita lo vamos a ver. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Bueno, el mandamiento, la palabra de Dios es santo, justo y bueno. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, es santo porque proviene de Dios, es justo porque condena el pecado y es bueno porque prepara al pecador para el camino del Señor. Repítame eso. Explíquemelo. ¿Cómo no? Es mi trabajo. Es santo ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Él no te está diciendo, ¿tú qué piensas? ¿Condenaré el pecado? No, es santo, es bueno porque viene de parte de Dios. Es justo, ¿por qué? Porque está crucificando, está condenando el pecado. Dice, alma que pecare, esta morirá. ¿Es injusto? No es injusto. La justicia de Dios demanda un castigo. Que tú mueras y que yo muera. Por eso, si yo creo que alguien murió por mí en la cruz del Calvario, es más que suficiente. Entonces, por eso dice, más a todos aquellos que han creído en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que puedo nacer de nuevo? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el esperma de Dios. Es la semilla de Dios que engendra en mí la nueva naturaleza. Amén. Y que es un alma salva atrapada en este cuerpo. Vamos a ver. Es justo y es bueno. ¿Por qué? Porque te está preparando. Si o no te está confrontando con tu pecado. Si tú dices, no, yo no soy tan mal, entonces para ti no es esto. Ve delante de Dios, tú ponte, ¿sabes qué? Yo no creo en eso. El hecho que no creas en Dios, eso no cambia que Dios existe y que Dios tiene un pleito con el hombre, con todo ser humano, porque hemos violado sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos. Y si tú crees que por tus obras buenas vas a alcanzar el reino de Dios, es imposible. Tienes que morir para nacer de nuevo. Ya lo explicamos en otras predicaciones. Dice el versículo 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está diciendo, esto es lo único que es santo. Mi pensamiento está corrompido. Por eso menciona aquí en el mismo libro de Romanos, capítulo 12, y se lo leo. Así que hermanos, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, mi conocimiento. Mi conocimiento que el viejo no, que tiene que ser renovado mi pensamiento. La lucha espiritual no es allá afuera, hermanos, es aquí adentro, aquí donde me están taladrando con la palabra de Dios. Me están diciendo, eres un pecador, eres un mal padre, eres un mal esposo, eres un mal pastor, eres un mal hermano. Me duele, pero tiene que ser renovado este pensamiento. Dice, no os conforméis a este siglo, quiere decir al mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser cambiado nuestro pensamiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Si tú pensabas que, mire, yo no quiero ofender a nadie, pero la Biblia nos confronta a todos y nos ofende a todos. Si tú pensabas que tus imágenes, tus vírgenes, o allá matando a cristianos como los musulmanes, o allá adorando a la lagartija, al leopardo, a todas esas imágenes que tienen los hindúes, o
o que tú te cuentes en uno de los 144,000 de los testigos de Jehová, o que tú tengas varias mujeres, un Edén ahí en tu casa como los mormones, y tú crees que ese pensamiento te va a llevar a la presencia de Dios, y tiene que ser renovado a través de la palabra de Dios. Por eso en 2 Corintios menciona esto, Pablo. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí. Dice, derribando todo argumento es pensamiento. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es que va a ser renovado mi pensamiento? A través de la palabra de Dios. Y no poner mi pensamiento y decir, yo pienso que... ¿Sabes? Por eso la Biblia nos está confrontando. Porque no te estoy leyendo Calimán o mil chistes. No es la Biblia, y la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Toda palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, continúo diciendo, versículo 15 en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer, porque ya entendimos que hay dos naturalezas ya en nosotros. Dice, bueno, en Gálatas menciona esto, si gustan esperar, no, se lo leo. En Gálatas menciona esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo, digo pues, andar en el Espíritu, andar en la palabra. Porque dice, el que es de la carne es, actúa conforme a la carne, conforme a los pensamientos antiguos, o los pensamientos que heredamos de nuestros padres, o los propios pensamientos de nosotros. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir, no, de que yo pienso que ir al baile no es malo. Ah, ¿tú crees que no? Y dice la palabra, santificaos. Ah, yo creo que con un día que vaya a la iglesia, con eso te... Y dice la palabra, no dejas de congregados como algunos tienen por costumbre. Bueno, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mi carne está peleando con el espíritu, la nueva naturaleza, con el espíritu de Dios que mora en mí. Dice, y el del espíritu es contra la carne. Ahí hay una lucha dentro de nosotros. Por eso está el pensamiento humano. En el Edén estaba el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, estaba el pensamiento del hombre y estaba el pensamiento de Satanás. Tres pensamientos. ¿Y cuál es el que iba a prevalecer? Dice que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Entonces es a través del pensamiento de la palabra de Dios que es nuestra mente renovada. Dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Uno puede decir, bueno, no estoy tan mal. Mi pensamiento no está tan mal. Habla de las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es mi pensamiento natural, mi pensamiento que está corrompido. En nosotros ya hay dos pensamientos. El pensamiento de la palabra de Dios es el Espíritu Santo que te está diciendo, no lo hagas, no le contestes, no te lo robes, no te lo lleves. Y está el otro pensamiento, la otra vocecita, llévatelo, róbatelo, dile, contéstale, no te dejes. Y ahí está, y está picando ahí con un trinche. Mira, porque si te lo llevas vas a tener más, vas a hacer, no, 10, ¿para qué 10? No, hombre, el pastor se lo roba. En Santiago capítulo 1, ahí esperen porque no me voy a leer, dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es como decir, Dios me puso que, Dios dice que me case con otra mujer. Cálmate. ¿Ese pensamiento es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. Oh, es que Dios quiere que tengamos más casas. Miren,
Yo no estoy en contra de la prosperidad, pero dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Si Dios te quiere dar 2 o 3 casas, que te las dé, te las va a dar. ¿Amén? Pero no es porque está la codicia o la avaricia dentro de mí. Si Dios nos quiere dar aquel otro terreno, bueno, pues estamos, no es porque, es porque Él provee lo que necesitamos. No va a ser en mis fuerzas, no, es en el poder de la palabra de Dios. El Señor dijo, predica mi palabra y yo voy a poner lo demás por añadidura. Estás sentado en algo que el Señor añadió. Estás en un lugar donde hay aire acondicionado porque Dios proveyó. No porque el pastor, no, es porque la promesa de las palabras, la promesa de la palabra de Dios. Él cumple. Ahora no quiere decir que Dios nos ama más que los otros, que no, tampoco te vayas a ese extremo. Hay otros lugares donde predican la palabra de Dios y a lo mejor no tienen ni una banca. ¿Qué? ¿Somos más que ellos? No te jactes. Amén. Bueno, sigue diciendo en Santiago capítulo 14, versículo 14 del capítulo 1. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Viene el pensamiento, róbatelo, llévatelo, ñaca, ñaca. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Explíqueme, pastor. ¿Cómo no? Pues eso viene. Cuando viene un pensamiento, róbatelo, llévatelo, mira, esta es la llave que te hace falta. Viene el pensamiento, pero está el pensamiento de la naturaleza. No te lo robes, no te lo lleves. Mira que esto. Y luego te dice, no es tuyo. No te va a hablar tampoco bonito. Ay, no, te va a decir, no es tuyo. Él no va a poner tal vez sí o tal vez no. La palabra de Dios es contundente. Penetra y divide el alma y el espíritu. Y me habla mi espíritu y me dice, no te lo lleves, porque si te lo llevas vas a pecar, te las vas a ver conmigo. Y está el otro pensamiento, llévatelo, róbatelo. Cuando viene el pensamiento, ahí no es pecado. Hay gente que piensa, ya pequé, pensé mal. No, ahí no es pecado, te lo compruebo. Entonces la concupiscencia, mi mal pensamiento, después que ha concebido, da a luz el pecado. Quiere decir, me lo llevo. Al cabo, se me hace que el pastor también se lo roba y se lo agarra y se lo lleva. Se me hace que todos los cristianos son hipócritas. Vino ese pensamiento. ¿Quién se lo plantó? ¿La culpa es del diablo? No, es tu concupiscencia, es tu mal pensamiento. Va entrando un predicador a un pueblo y ve que ahí está el diablo afuera, ahí fuera de la entrada del pueblo, y dice el predicador, ¿y ahora tú qué estás haciendo acá? Te reprendo, Satanás. Y dice el diablo, otro que me echa la culpa de todo. No, yo no hice nada. El otro día el hermano me comentó esto, a ver si sale todo completo. Dice que y si no lo puedo platicar de alguna manera, no me acuerdo. Dice que vinieron y le reclamaron al diablo, oye, fíjate todo lo que pasó, lo que hiciste. Yo no hice nada. Resulta de que en la casa estaba dividido la casa y estaba el corral, y el diablo nomás quitó donde laqueaba, y se abrió la puerta al pasito y la vaca pasó la vaca y tumbó por ahí algo y hizo un destrozadero. Viene el esposo y se queja con la esposa se queja con el esposo, ahí se pelean, se hacen de palabras y el esposo mata a la esposa. Vienen los hermanos de la esposa y se empiezan ahí, se agarran y se pelean. Vienen la mitad del pueblo y todos se pelean, todos contra todos. El diablo tuvo la culpa. Él dice, yo nomás abrí la puerta, el pecado lo hicieron ustedes. Viene el pensamiento, ¿es pecado? No, todavía no, aunque hay pecado que es de pensamiento.
Dice, si miras a una mujer y la desnudas en tu corazón, la codicias en tu corazón, ahí sí es pecado, es adulterio. Pero si dices, llévatelo, róbatelo, y dice, no, esto no es de Dios, te reprendo, Satanás. Y huyes como José, cuando fue tentado por aquella mujer, esposa de Potifar, que dijo, ay, se me hace que pues no estás tan mal, se me hace que sí, ¿verdad? Se me hace que, bueno, pues a quién le dan pan que llore, y lloran después. El hecho es de que él huyó, José, hablando de Génesis, él huyó. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Huye. Hay gente que se pone a pelear con el diablo, te reprendo, Satanás, y písale la cola al diablo, cálmate. ¿Dónde? Hay cantos que pisen la cola al diablo. Eso no es bíblico para empezar. No es. ¿Dónde está en la Biblia? A ver, pisan la cola al diablo. Ni se imaginan lo poderoso que es para destruirte. Hay cantos que en verdad, por muy tradicionales que sean, no concuerdan con la palabra de Dios. Dice, cuando vinieron a pelear por el cuerpo de Moisés, vino el arcángel Miguel y está Satanás peleándose por el cuerpo de Moisés. Y dice, viene Satanás a contender y dice Miguel, el Señor te reprenda, y huyó. Él no se puso, te reprendo, no te pongas al tú por tú. Hay un canto de una de plano que cristiano, ¿sabe qué será? Dice que se pone a cantarle al diablo, dice, porque el diablo me quitó lo que algo así me ha quitado. Dice, pero nadie se mete con los hijos de Dios, pero está platicando con el diablo. Y es un canto, y muchos lo cantan, pero no va pegado a la palabra de Dios, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Y tú sigues platicando con el diablo. Hay gente que predica más del diablo que de Dios. Ahora, ¿qué dice? Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, te pongo el ejemplo de la concepción de un bebé. Está cuando el hombre se llega a la mujer, pero ese niño no nace hasta que sale del vientre de la madre. Viene el pensamiento, y ahí se está gestando, pero dentro también está la naturaleza, la nueva naturaleza que dice, no lo hagas. Y en ese momento, ese pensamiento, pero si tú sigues alimentándolo, sí, ya caíste, porque pasas a ser esclavo del pecado. Entonces ahí sí da a luz, ahí sí nace ya. Cuando nace el bebé, entonces ya es niño. Antes es un feto o está en el vientre, pero aún no ha nacido, porque se puede morir dentro. Pero después que nace, da a luz el pecado, da a luz ese bebé. Pero cuando dice siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado produjo la muerte. ¿Ya me expliqué? Regresamos a Romanos capítulo 7, dice, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿No? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién lo dice? Pablo. Que te sientes mejor que Pablo, que dice, no, saca el campeón que está dentro de ti. No, el pecado está dentro de nosotros. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Cuando vino la palabra de Dios, vino la palabra y corta como espada la fuente donde emanaban los pecados. Pero se quedó la esencia. Estamos en la carne. Dice, entonces, ¿que no te juntes con los pecadores? No, si eso fuera, pues nos tendríamos que ir a otro planeta, dice Pablo, a otros salirnos de este mundo. No, estamos en el mundo, mas no somos del mundo.
estoy en este cuerpo, estoy atrapado. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice, el estar presente en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Porque cuando muero, mi alma se desprende y pasa a la presencia de Dios. ¿Quién? El nuevo yo. Porque el yo viejo es la carne y esa va a morir. El que es de la carne, carne es, a la tierra y terrenal. Pero el que es del espíritu, en lo celestial, en lo espiritual. ¿Me estoy explicando? Amén. Miren, esto se llama teología, hermanos. Y muchos se les va a atorar aquí, no lo van a entender. Pero hay otros que, ya entendí. ¿Entienden? ¿Me explico más bien, perdón? ¿Ok? Fíjense cómo dice. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que hace, por ejemplo, cuando tú le contestas a tu esposa? O cuando los hijos te desobedecen. La vieja naturaleza. Tienes que aprender a vivir que en este cuerpo está orillado a ser el pecado. No hay nada bueno dentro de nosotros. Nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, que son trapos de inmundicia delante de Dios. Que yo voy y predico que, mira, si ya lo dijiste, por la actitud que tú lo digas, eso cambia el sentido. Yo doy, yo hago, ¿saben cuánto diezmo yo? Ya echaste a perder todo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Y estás sembrando en el espíritu, poniendo la mirada en el autor y consumador, en lo celestial, no en lo terrenal. Sigue diciendo, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en el viejo, voy a poner en el viejo Armando, no mora el bien. En el pastor, no mora el bien. ¿Por qué peco? Porque soy pecador. Sigo siendo pecador. Aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, según Juan, el libro de Primera de Juan. Pero también dice, Primera de Juan, hijitos, fíjense con qué ternura habla Juan. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, quiere decir que eventualmente, porque nos estamos purificando, hermanos, que es a través del lavamiento de la palabra. Cuando dijo Pedro, vino el Señor Jesús a lavarle los pies a Pedro. Voy a lavarte los pies, pero tú no me lavas los pies jamás. No, si no te lavaron no tienes parte conmigo. No, también la cabeza y las manos. No, el que ya está limpio, el que ya es salvo, ya no necesita ser salvo otra vez, porque ya nació una sola vez a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos de nacer de nuevo? Una sola vez. Amén. Entonces, ya estás limpio, pero tengo que limpiarte, tengo que lavarte. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que nos está limpiando, nos está purificando. No olvidéis que fuisteis limpiados, lavados con el lavamiento de su palabra. Ya eres limpio tú, Pedro, ya eres salvo, pero te ensucias. ¿Dónde te llevan tus pies? Pues donde no querías ir. ¿Qué dice Pablo? El mal que no quieres, ese termino haciendo. Ese Pedro está diciendo, híjole, no entendía esto. Por eso Juan menciona esto. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo tengo un abogado, Jesucristo el justo. Ahora, ponme mucha atención en esto. Todos tenemos un abogado en la carne. Preséntemelo, pastor. Sí, eres tú mismo. Explíqueme, pastor, por favor. Sí, cómo no. El mal que yo hago siempre lo voy a justificar. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Acaso golpeaste a tu mujer? ¿Acaso te robaste eso de la compañía? Y dice Adán, la mujer que me diste. Es que tú sabes, Señor, que tengo que mentir para el income tax. Tú sabes, Señor, que tengo que hacer esto. Tú sabes que tengo...
Yo solo sé que la palabra fue dicha, no comas de este árbol. ¿Me estoy explicando, hermanos? Me estoy llevando para acá y para allá, pero los estoy llevando al pensamiento. El mejor abogado que tenía Adán fue el mismo. Se quiso justificar. Y cuando nosotros nos justificamos, vamos bien adánicos. El hombre viejo. El primer hombre, el adánico, ese murió. Mas el postrer Adán es espíritu vivificante. Espero que me esté explicando. Por eso, el mejor abogado que tenemos somos nosotros mismos en la carne. Siempre nos vamos a justificar. Pero la esposa ahí reclamándole al esposo, pero hiciste esto, me hiciste esto. Sí, pero. O la mujer no se sujeta al marido. Sí, pero él tampoco se sujeta. Dice esto que no. Y empieza ahí la discusión. ¿A justificar qué? El pecado. ¿Sí o no? Dentro de nosotros nos queremos justificar cuando hemos sido confrontados con la palabra. Ahorita te estoy confrontando. El Señor nos está arrinconando a la esquina. Y tú estás ahí arrinconado, estamos arrinconados y quiere salir el abogado. Sí, pero pues me lo merezco. Sí, pero tú tienes la culpa, tú me diste esto. No diga que Dios los tentó. No, fuiste tú, Adán. Y la mujer que dijo, la serpiente. Igual, hermanitas, a justificarse. ¿No? ¿Por qué? Porque está en nosotros. La Biblia está dirigida al varón, pero es para los dos. Y botellita de Jerez. ¿Amén? Está en nosotros, hermanos. Sigo enseñando. Versículo 19. ¿Sí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate, y ahí está un programa de televisión que dice, ven a la casa de Dios y saca el potencial que está dentro de ti. Come frutas y verduras. Cálmate. No. Ese Joe Austin, todos esos que te hablan de la prosperidad, están apelando a tu codicia que está dentro de ti. Es el evangelio de la prosperidad. No. Tú te lo mereces, son motivadores nada más, pero están motivando tu carne, no te están confrontando con tu vieja naturaleza. Entonces esa naturaleza no va a ser cambiada. Todos esos predicadores lo único que están provocando, están produciendo, son apóstatas, porque van a desertar del evangelio. Cuando se vean frente a una tentación y no van a encontrar la palabra de Dios o el Espíritu Santo que le diga, no te lo lleves, no te lo robes, no le contestes, no le digas. Sigo compartiendo. Dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, dentro de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre nuevo, la nueva naturaleza, el nuevo Armando. Ese se deleita, dice que sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, pero es bien difícil, pastor. Es difícil en la carne. Pero el que anda en el espíritu es. Y blandito, como cuchillito así entre mantequilla, se va deslizando. El que sabe dónde van, hasta se le abre camino. El que no sabe de esto, no sabe si ya llegó. Y el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, por ignorante que sea, por su intelecto que esté muy bajo, no se perderá. Porque es el Espíritu de Dios que guía toda verdad. Él es el camino. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo queriendo hacer el bien, pero se revela ¿qué? Mi concupiscencia, mi pensamiento natural, que me lleva cautivo al pecado. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, y que está en mis miembros. Tenemos dos naturalezas y tienes que aprender a vivir con ellas. ¿Pecaste? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, ven delante del Señor, ajusta cuentas, dice, hey Señor, hey, dice el Señor, hey, si tus pecados fueran negros
fueran rojos como el carmesí, pongámonos a cuentas. Yo los emblanqueceré. Está hablando de que de una intimidad con el Señor. Dice, mira, que nadie sepa. Acá la secreta entre tú y yo. Por eso cuando dice, no ores como los hipócritas, los publicanos que se ponen en las esquinas ahí. ¡Ah! No, ellos ya tienen su merecido. ¿Cuál es su merecido? Su jactancia de un hombre espiritual. Dice, no, cuando ores, entra a tu aposento, que mi Padre en lo más oscuro lo ve, en lo público lo premiará. ¿Dónde es el aposento? Aquí adentro. Ahí donde me refugio, ahí donde nadie me ve, ahí donde hay intimidad con Dios, ahí donde nadie me ve. Entremos a cuentas. Vengo a rendirte cuentas. Perdóname, Señor. Si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy hijo del rey, sí, pero sigue siendo pecador. ¿Entiende eso? Porque si no entendemos eso, va a estar una lucha todo el tiempo, y el día que peques vas a sentir que tienes que nacer de nuevo. No, esto te debe llevar al conocimiento de que pecas porque eres pecador. No pecamos para ser pecadores. El niño, yo lo que ahora te lo menciono porque lo aprendí de mi maestro. El niño tiene fiebre porque está enfermo, o está enfermo porque tiene fiebre. Son dos cosas diferentes. ¿Está enfermo porque tiene fiebre? No. Está enfermo, tiene fiebre porque está enfermo, porque la enfermedad está dentro. El doctor no va a atacar el síntoma, va a atacar la enfermedad, y la enfermedad de nosotros es el pecado, y Dios tiene que venir y sacar de tajo esa vieja naturaleza, despojar el pecado para que ahora vivas una vida sana en el Espíritu. ¿Me expliqué? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pastor, eso es la enfermedad, ya solo son los síntomas. Y la medicina, versículo 25, gracias doy a Dios, al Padre. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ya me expliqué? Sí, pastor. El pecado mora en mí. Supongamos esto, que un biólogo está planeando llevar a cabo un experimento de injertar en un momento dado del proceso del desarrollo de una mariposa en una araña. Quiere decir que va a ser un injerto, la naturaleza de una mariposa y la naturaleza de una araña. Espero que entiendan esto. Es un experimento. Un científico, a ver qué sale. Y los juntan los dos. Y al hacerlo de tal manera que ambas criaturas se funcionan en una sola. Y así crecerán hasta la madurez. Qué choque tan tremendo de instintos se producirá en algo así. ¿Qué es lo que puede salir en una mariposa que tiene alas y que tiene 8 patas? Una parte de la naturaleza de tal criatura anhelaría el espacio abierto del cielo para volar. El hombre nuevo, fíjense, por eso tenemos que sufrir una metamorfosis. De ser gusanos, que suframos una metamorfosis de una oruga, ahora a ser una linda mariposa. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, el Señor dice, te estoy dejando el discipulado, y el discipulado te va a proveer de las alas, como las alas, como el águila, una transformación. Y la naturaleza del águila es
Es como volver a nacer. A los 40 años se quita el pico, salen nuevas plumas y pueden vivir otros 40 años. Bueno, así como la naturaleza de este experimento, ¿qué es lo que puede salir bueno de ahí? Una naturaleza quiere volar, pero otra naturaleza de la criatura anhela, mientras que la otra le apetece vivir en una tela de araña y un rincón oscuro y una dieta de sangre. ¿Qué es lo que come la araña? Sangre. De ahí se mantiene y son bien sangrones. Esa naturaleza, la naturaleza vieja es de araña. La naturaleza nueva es de mariposa, de alas, que volemos. El gusano siempre está mirando para abajo, pero el águila siempre emprende el vuelo hacia arriba. ¿Qué se podría hacer con semejante criatura? Nada, excepto matarla. De nada te sirven estas dos naturalezas. Tienes que matar una de las dos, y tú decides. Hay un sentido en el que Satanás llevó a cabo en el huerto del Edén. Una criatura así es diabólica en la raza humana. Que obtenga que prevalezca la naturaleza. Satanás hizo el experimento. Nosotros éramos como mariposas y vino Satanás e injertó el pecado. Y ese pecado produjo la muerte. Que vivamos de carne, de sangre. Pero no, hermanos, tienes que hacer morir la carne. El que es de la carne, carne es. El que es del espíritu, espíritu es. El que piensa en lo terrenal va a quedar. Pero el que piensa en lo espiritual está anhelando lo celestial, lo espiritual. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: ¿no sabes esto? ¿Y eres maestro? ¿No saben esto? Bueno, a eso venimos a aprender, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que aprendamos, hermanos. Aprendamos a vivir las dos naturalezas, pero haciendo morir la carne cada día, que nuestro pensamiento sea renovado, que nuestro pensamiento humano y carnal sea derribado y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo puede ser derribado? Que cuando venga el pensamiento de que me lo robo, me lo llevo, le digo, le contesto, la envidia, la codicia, la amargura, el resentimiento, tome ese pensamiento, derríbelo con la palabra de Dios, que es lo único que cambia a la persona. Amén. Dejen que Dios obre. Amén. Amén. Pongámonos de pie.
ayudes, Señor, a andar en el Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor, porque te ofendemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te fallamos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Reconocemos, Señor, que el pecado mora dentro de nosotros, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por ese abogado, Señor, que está intercediendo por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor, en nuestras luchas y en nuestras pruebas, Señor. Porque no nos diste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y necesitamos de nuestro dominio propio, Señor, para ofrecernos, Señor, como sacrificio vivo y agradable, Señor. Tú no quieres nada muerto, Señor. Tú quieres que te ofrezcamos, Señor, nuestra vida, Señor, nuestro culto racional, Señor, como sacrificio vivo, Señor, y agradable, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios.